Yo antes de iniciar quería compartirles un video de la Fundación que hace un poco el resumen de lo que ha sido la actividad que tuvimos durante el 2020, que fue bastante. La pandemia, de alguna manera, lejos de alejarnos, nos unió, a pesar del distanciamiento físico. Nos unió y nos permitió llegar a muchas más personas, a muchos más pacientes, y la actividad fue importante. Así que, antes de iniciar con Dino, les voy a compartir pantalla para mostrarles un pequeño video resumen de lo que fue el año 2020. Bien, iniciando con este video, darles las gracias, por supuesto, a todos los que nos apoyaron y colaboraron con nosotros en el 2020. Como les comentaba, fue un año muy activo. Vamos a dar el paso al doctor Dino Sepúlveda, nuestro invitado de hoy, respecto de evaluación de tecnologías sanitarias en drogas de alto costo en cáncer. El doctor Sepúlveda es jefe del Departamento de TESA y Salud basada en la evidencia del Ministerio de Salud. Dino. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación a la Fundación Cáncer Vida, a Francisco en particular, por la invitación a este seminario. Efectivamente, no habían invitado a varios seminarios, pero por diversas razones no habíamos podido asistir, así que felices de estar aquí por primera vez, creo, en una actividad de la Fundación. Inaugurando el año, además. Inaugurando el año, además. Yo sé que están todos muy ansiosas, probablemente un día
de verano en la mañana poder conocer algunos temas relacionados con evaluación de tecnología sanitaria y salud basada en evidencias. Para comenzar, vamos a dar como un pequeño, una pequeña pincelada o contexto de cómo hacemos TESA en Chile y cómo queremos aplicar este sistema de TESA que ya tenemos relativamente instalado en términos de procesos a lo que será las propuestas del Comité de Drogas de Alto Costo, que yo creo que lo que más le interesa a ustedes, y en ese sentido probablemente Moisés va a profundizar los elementos más relacionados con cómo funciona propiamente el comité y los aspectos más bien de la comisión que autoriza o no, o mejor dicho, valida o no las solicitudes de medicamentos y cómo incorporamos los medicamentos a este sistema. Para comenzar, relación con mi declaración de conflictos de intereses, yo durante los últimos 3 años recibo financiamiento del Ministerio de Salud de Chile y la Universidad Autónoma de Chile, que son mis principales empleadores, del International Development Research Centre de Canadá, de la Universidad de Chile, en ambos casos asociados a proyectos específicos, del Graduate Institute de Ginebra para cursos de formación y del Health Technology Assessment International para un par de seminarios. Soy adherente de la organización Médicos Sin Marcas y no recibo financiamiento ni obsequios de ninguna naturaleza por parte de la industria farmacéutica o de insumos médicos. Esta presentación también no recibo remuneración por ello. Y no, comparte la pantalla para que podamos verla ahora. Ah, ok. Perdón, pensé que estaba compartiendo, me confundí. No. Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Ahí sí, súper. Los sistemas de cobertura en Chile comenzaron a generar algún tipo de tensión a mediados del siglo XX, donde efectivamente existen intervenciones específicas que se generan o que se descubren para distintas enfermedades. Anteriormente las terapias eran terapias muy personalizadas, elaboradas en boticas principalmente, pero ya con la profesionalización o la tecnologización de la industria farmacéutica, a partir del siglo XX en adelante, existen distintas intervenciones que ya vienen prehechas y que se distribuyen a los servicios de salud. Y eso, en forma paralela, se asocia a los desarrollos de los sistemas de seguros, en particular en distintos países, tanto en Europa como en América, particularmente los sistemas nacionales de salud, que comenzaron a generar prestaciones mínimas, por así decirlo, aseguradas o no digamos garantizadas, porque no existía el concepto de garantía, pero sí aseguradas para las distintas personas, como el examen de medicina preventiva, el control del niño sano, el control de la embarazada, que si bien es cierto son medidas de salud pública, son intervenciones específicas, por así decirlo. Y intervenciones específicas para algunas enfermedades, por ejemplo, neumonía o enfermedades infectocontagiosas. Entonces, poder decidir qué es lo que ingresa y qué es lo que no ingresa a estos sistemas comenzó a generar ciertos problemas o ciertas tensiones. Y pasamos de un pago más bien asociado casi exclusivo del bolsillo, el pago de la botica, hacia cobertura dada por los mismos sistemas o seguros de salud que te entregaban el antibiótico, por ejemplo. Nuestra normativa de cobertura actual, en términos muy generales, tenemos nuestro gran sistema de cobertura, que es la ley 18.469 del año 85, que es el que crea el régimen general de prestaciones de salud y los programas generales de salud pública. Todo lo que hacemos en salud pública, desde la Subsecretaría de Salud Pública, programas, tuberculosis, enfermedades transmisibles, no transmisibles, viene de este sistema. Está asociado al cuidado del embarazo y tiene una asistencia médica curativa integral que incluye consulta, exámenes, procedimientos, hospitalización, tratamientos y medicamentos que estaban en ese momento definidos a partir del Formulario Nacional de Medicamentos. Este es un sistema que tiene títulos que son bastante
bastante interesante y probablemente es como una de los últimos, políticas, grandes políticas como de cobertura a nivel poblacional al sistema de los estados de bienestar antiguos, por así decirlo, al que Chile en algún momento se asemejó. Posteriormente, esto en general tenía muy incorporado el tema de la patología probablemente infectocontagiosa, la patología aguda, no crónica. Pero a la acumulación de patologías crónicas, en particular enfermedades no transmisibles y cáncer, levantó la necesidad de generar alguna revisión de este sistema. Y aquí tenemos la primera gran reforma, que es una reforma, no reforma tanto tampoco, pero sí genera algunos pilares estructurales de los procesos de cobertura, que es la ley GES, la 19.966 del 2004, que dentro de este mismo régimen que ya existe, genera un régimen de garantías, por así decirlo, mediante la cual genera obligaciones de cobertura para el Fondo Nacional de Salud, con una perspectiva de salud pública, pero además algunas garantías que son explícitas en este caso, es decir, hay que escribirlas y decir estas son las garantías, que son aplicables a FONASA e ISAPRES por igual, y que es el sistema GES que todos conocemos. Para cobertura de intervenciones específicas, tenemos la ley 20.850, la ley Recarte Soto del año 2015, que crea dentro del régimen general de garantías ahora un sistema específico para diagnóstico y tratamiento de alto costo, para intervenciones particulares, y la ley 21.258, con la cual la mayoría de las personas asistentes a este seminario estarán en conocimiento, que de una forma no necesariamente vinculada a los otros sistemas de cobertura, desde el punto de vista normativo, a eso me refiero, genera un fondo para diversas actividades relacionadas con el cáncer, entre algunas de las cuales pudiesen incorporarse intervenciones terapéuticas como medicamento. Sin embargo, si uno ve los mecanismos de cobertura en Chile, encontrará que en realidad es muy diverso. Tenemos una especie de archipiélago de coberturas. Claro, efectivamente el GES, Recarte Soto y algunos otros son los más grandes, pero tenemos fondos específicos como el Fondo de la Ley del Cáncer, fondos específicos de programa, auxilio extraordinario, pilotos. En el seguro, en los sistemas, el sistema privado tenemos seguros complementarios, el GESCAIC y las terapias usualmente financiadas por PPB, que son directamente del Fondo Nacional de Salud, hacia los servicios, y que de otra forma también está relacionada con lo que se cubre actualmente a través del DAC, que fue una forma de ordenar estos dineros finalmente. ¿Cómo a partir de este proceso que, si hemos visto, tenemos distintos sistemas de cobertura, cómo definimos qué ingresa a cada uno de estos circulitos finalmente? La verdad es que hasta hace muy poco en realidad no había una forma tan clara o transparente o clara para todos los actores involucrados finalmente, de cómo se hace este proceso. Y efectivamente para la mayoría de los circuitos tampoco existe actualmente, ¿cierto? Uno no tiene claridad, por ejemplo, en el caso de auxilio extraordinario es como el discrecional, por ejemplo, del ministerio. Que se autoriza que no, y no existe un proceso específico que diga cómo debiese incorporarse, salvo ciertas normas generales. O los fondos de la ley, o no sé si alguno de ustedes estará familiarizado cómo se financia el programa de tuberculosis y cómo se establecen los antibióticos que están incorporados dentro de este programa. De una u otra forma, la mayoría de los procesos de cobertura son procesos más bien oscuros para efectos de la toma de decisiones, pero tampoco están, de un punto de vista técnico, en general están bien realizados en su gran mayoría. Sin embargo, a partir de la tensión probablemente generada en los sistemas GES debido a la progresiva incorporación de intervenciones en el tiempo del año 2015, que fue como el inicio del sistema GES hasta el año poco antes del 2013, cuando ya se completó la primera fase del GES, la que estaba establecida cuando se generó el proyecto. Posteriormente se incorporaron muchos otros problemas de salud y muchos de los criterios por los cuales se incorporaban esos problemas de salud no estaban tan claros y eso generó alguna tensión que se vino en transparentar o se vino en resolver con la generación de la ley Recarte Soto.
Entonces, en términos generales, como les decía, no ha existido en Chile la adhesión a un proceso formal de evaluación de tecnologías sanitarias para la definición de cobertura. Hemos tenido algunas aproximaciones desde fines de la década de los 90 con la creación de una oficina de TESA, la que tuvo finalmente una duración bastante efímera. Sin embargo, el año 2004, con la generación de las primeras normativas relacionadas al GES, sí se incorpora ciertos prolegómenos, podría decirse, o ciertas bases para desarrollar un sistema de TESA más robusto en el futuro. Y así, todo lo que en general es no GES, hay una solicitud que puede ser interna del ministerio, externa del ministerio, que viene por el programa Pacientes, Autoridades Locales Clínicos. Hay alguna solicitud, por así decirlo, una atención de una necesidad transparentada, y luego viene un proceso que no sabemos cuál es, que en algunos casos está más normado que otros, y luego eso se transforma en una parte del régimen de prestaciones de salud, algunos de los elementos de los circuitos que vimos más arriba. En el régimen general, en el régimen general de garantía, a partir del sistema de garantía explícita, ya existe un sistema mucho más claro, mucho más estructurado y de otra forma también normado. Finalmente, si no está normado, usualmente es más difícil mantenerlo en el tiempo, pero en este caso sí está normado a través de la ley y el decreto GES. Y aquí tenemos solicitudes que siguen siendo no sistemáticas, pueden llegar de distintas formas, de distintos, desde los servicios, dentro del ministerio, los programas, pacientes, actividades clínicos. Existe una mesa que genera el decreto, de la cual somos parte también, y esta mesa genera un listado para cada solicitud o para cada problema de salud, genera ciertos elementos o dimensiones que se utilizan para efecto de hacer una priorización que se ha hecho de distintas formas en el tiempo. Yo estoy acá del año 2005 pasado, 2015, perdón, he visto pasar algunos decretos y ha habido variabilidad, y antes también la había, o sea, desde el inicio del GES probablemente, en cómo se hacía esta evaluación de dimensiones, e incorporando ciertos elementos como el estudio de carga de enfermedad y de práctica clínica u otros insumos, se genera esta priorización. Esa priorización se consulta con un consejo que de una u otra forma da una validez externa a esta priorización, y eso ingresa dentro del sistema, el régimen de garantía explícita. Para el caso de la ley Ricardo Soto, la ley 20.850, el legislador efectivamente, a propósito de los aprendizajes realizados en el sistema de garantía explícita, hizo algunos cambios y de una u otra forma estableció normativamente desde la misma ley algunos elementos que debiesen estar considerados dentro del proceso de TESA para la definición e incorporación de intervenciones dentro de los decretos. Ahí hubo un trabajo muy dedicado de distintos actores nacionales, académicos principalmente, que lograron incorporar dentro del mismo texto de la ley que existieran dimensiones descritas y específicas que estuviesen dentro que estuviesen dentro del proceso para definir cuáles van a ser las intervenciones a incorporar, y que el proceso mismo, no solo las dimensiones, sino que el proceso mismo de solicitud, evaluación, appraisal o análisis de la evaluación y decisión estuviese segmentado, separado y descrito en cada una de sus fases, que son como las fases tradicionales o canónicas de la ETESA. Y acá tenemos diversas dimensiones, entre las cuales están la efectividad y eficacia relativas, la seguridad de las intervenciones, la alternativa disponible, la evaluación económica, el mecanismo de pago a través de mecanismos de riesgo compartido, el precio máximo industrial, que fue una iniciativa interesante en términos de una posible regulación de precios en Chile, de medicamentos en particular, el impacto presupuestario de la intervención, la factibilidad de la implementación, que era algo que nos ocurría mucho, sobre todo en las antiguas guías de práctica clínica, en que se indicaba esta intervención debiese estar incorporada, pero esa intervención estaba solo disponible en ciertos lugares
o era solamente factible de implementar en ciertas regiones y no en todas, y eso generaba alguna tensión e inequidad en el país. El efecto de las redes existenciales, repercusiones éticas, jurídicas y sociales, y el alcance que tiene que ver con la actualización periódica de estas evaluaciones, que eventualmente, no está definido de esa forma en la ley, pero eventualmente uno puede seguir reemplazando algunas instituciones por otras, o ir sacando intervenciones al GES o algún otro sistema de garantía. Y para eso incorpora insumos de distintos sectores, distintos actores, y luego una comisión que es una comisión externa, no hace solo una avisación o una validación de lo que presenta el ministerio, sino que ellos mismos son los que hacen la recomendación priorizada a través de, efectivamente, de un mecanismo estructurado y metodológicamente adecuado que nosotros les proponemos. Y luego la decisión final, como en todos los casos, la hacen los ministerios de Salud y Hacienda. Eso es como lo que tenemos hasta el momento. Eso es lo que existe en términos de definiciones. Ahora, para efectos de el Comité de Drogas de Alto Costo, primero debiésemos tener claridad de cómo se origina este comité, que de una otra forma viene en ordenar el gasto en salud en la red pública asociado a drogas oncológicas, donde existía una amplia diversidad de intervenciones incorporadas dentro de los distintos servicios, y dependiendo del servicio, el hospital, los pacientes podrían tener acceso a un medicamento, a otro o a ninguno, quizás, con distinto grado de acceso, dependiendo de quién fuese el oncólogo, quién fuese el director del hospital, si se conseguía financiamiento o no, y el compromiso que hacía este servicio con el FONASA a propósito del pago a través del PPV. Esto además estaba asociado a compras individuales de los servicios, lo cual generaba ineficiencia desde el punto de vista económico y financiero. Sin embargo, a partir del año 2019, 2020 también, lo que se hizo fue, de una u otra forma, limpiar estas múltiples intervenciones disponibles, algunas con algún sentido sanitario, otras que quizás no tenían un impacto real en los desenlaces relevantes para los pacientes y su familia, y que de una u otra forma ordenó este proceso y generó algunas eficiencias desde el punto de vista de economía de escala también en ese sentido. Este es el proceso. ¿Cómo se incorporaron esas intervenciones inicialmente? Tuvo que ver con algunos criterios que están definidos dentro del mismo decreto que incorpora o que define cuáles van a ser las intervenciones a cubrir, pero en general tiene que ver con aumento de sobrevida global, que es lo más importante probablemente dentro del contexto del cáncer, o calidad de vida de los pacientes, en algunos casos cuando está demostrado, porque en general los estudios de cáncer no exploran tanto esa dimensión, o cuando la exploran no se encuentran cambios o efectos relevantes. Sin embargo, tenemos una propuesta que probablemente va a ir cambiando en el tiempo, no necesariamente va a ser de esta forma, pero probablemente esté como la base de lo que queremos avanzar, que es tener algunas solicitudes realizadas por los servicios, por el mismo departamento de cáncer, y las recomendaciones de la guía de práctica clínica vigente, que ya tienen un proceso de evidencia de la decisión. Con ese listado de intervenciones a evaluar, el mismo comité prioriza cuáles son las más relevantes desde el punto de vista sanitario, y asociando a eso informe de eficacia y efectividad de la intervención, que eso lo hacemos nosotros. En conjunto con lo anterior, a partir de esta priorización, hacer una solicitud de precio a los proveedores para poder obtener mejores precios que los que podrían obtener los servicios, porque vamos a ofrecer, por así decirlo, el total de los pacientes de un año, por ejemplo, de una patología en particular, de forma tal de que existan incentivos para disminución de los precios. Y ahí se hace una especie de negociación o consulta, no propiamente negociación. Y finalmente sale un listado final priorizado. Ese es como el proceso a grandes rasgos de lo que queremos hacer.
Esto era de la institucionalización de TESAC, cosa que no creo que sea relevante que revisemos ahora. Sin embargo, sí quisiera tener algún par de palabras relacionadas con aceleración regulatoria. Este es un artículo que es muy interesante, que lo animo a todos a leer, que salió a principios del año 2020, que mostraba cómo en el tiempo, cómo en el tiempo ha aumentado, esto en la FDA, ¿ah? Ha aumentado la FDA tiene distintos sistemas como de aceleración regulatoria, que dependiendo de a lo que postule la intervención, la droga específica, le facilita tener, por una parte, una aprobación con estudios más tempranos o estudios con desenlaces sustitutos, que son como las dos grandes dimensiones. Existen otras, algunas específicas, pero en general esas son como las dos más grandes. Y las formas de obtener esa aceleración regulatoria hay distintas tipos, hay cerca de 5 o 6 posibilidades. Y hemos visto que desde el año, aproximadamente el año 2008-2010, ha ido aumentando progresivamente el número de drogas que se están acogiendo al menos a una de estas, o que son calificadas al menos para una de estas formas excepcionales, que deben ser excepcionales. Hemos visto que hasta el 80% de las indicaciones, de alguna u otra forma, pueden aplicar alguno de estos sistemas de aceleración regulatoria. Entonces, lo que debiese ser de una forma excepcional se ha convertido más bien en una forma mucho más frecuente de lo que debiese ser. Y lo segundo es que el número de medicamentos que se están beneficiando específicamente por cada una de estas formas de aceleración regulatoria es cada vez mayor. ¿Cuál es el problema de lo anterior? Es que en general este tipo, como les decía, con desenlaces sustitutos o con estudios, no estudios adecuados, sino fase 1, fase 2, en general produce más problemas que beneficios desde el punto de vista de la ETESA, porque de una u otra forma está aumentando la incertidumbre asociada a la toma de decisiones. Y tampoco tiene un efecto real en lo que es el acceso. Finalmente, si vemos cuál es el tiempo esperado desde el inception del medicamento hasta que tiene acceso el paciente, hemos visto que en general se mantiene en el tiempo a pesar de que los tiempos de aceleración regulatoria hayan disminuido casi a la mitad, o sea, desde 3 años, casi 4 en el año 89, hasta un año, un poquito menos en el año 2016. Probablemente esto va a seguir, esto después de los cambios que hizo el presidente Trump en Estados Unidos, incluso pudiese ser menor. Entonces, en este caso hay que tener mucho cuidado, por así decirlo, con los cantos de sirena relacionados con aceleración regulatoria. No necesariamente hacen que los pacientes tengan acceso más temprano a los medicamentos, pero sí genera problemas para efectos de la toma de decisiones. En particular de este tipo de toma de decisiones, cuando tenemos que decidir si incorporar un medicamento o no. Otro problema de la aceleración regulatoria que continuamente se ven es el uso de controles históricos que usualmente sobreestiman los efectos de los medicamentos. Existen muchos artículos publicados sobre lo mismo. El uso de enlaces subrogados o compuestos, que es algo muy frecuente en cáncer y que genera también problemas. Y los usos de diseños de diseños con alto riesgo de sesgo, en que no sabemos si lo que estamos viendo es el efecto real de la intervención o el efecto, no el efecto real, sino como el efecto estimado de la intervención a partir de estudios que intentan minimizar el sesgo o básicamente un grupo de sesgos confundentes residuales que estamos viendo como en los procesos de uso de registros clínicos, real world data, real world evidence o estudios no aleatorizados. Hay una última coda para esta presentación que tiene que ver con las alternativas de cobertura posible. En general, esto no es algo que se haya explorado hasta el momento, salvo casos muy específicos, quizá energías también. Pero de una otra forma es que no existe o no debiese existir una dicotomía de que algo está cubierto o no está cubierto.
a través del GES, por ejemplo. Y que es lo que ocurrió durante muchos años. O sea, o estaba en el GES o no estaba en nada, básicamente. O había un pilotito por aquí, un pilotito por allá. Sin embargo, las coberturas de una otra forma tienen un proceso de evolución en el tiempo. Existe una maduración, por así decirlo, de la cobertura. Y esto es a propósito del Comité DAC, no a propósito del cáncer, pero sí es un muy buen modelo para efectos de ver cómo se pueden desarrollar sistemas que permitan esa evolución de la cobertura o esa maduración de las coberturas, de forma tal de que no estemos amarrados a cubrir y garantizar por una parte o no tener nada cubierto por otra. Entonces, se pueden hacer algunas alternativas y son como las propuestas en realidad por el grupo que diseñó el sistema Graded Evidence to Decision, que es el que utilizamos efectivamente para Ricardo Soto, que genera una gradiente entre cobertura total, cobertura por subgrupo, que es lo que, por ejemplo, se hizo mucho en GES, o quizá en algunos casos en Ricardo Soto, cuando cubrimos algunos grupos específicos que se benefician más de la intervención que otros que se beneficien menos. Cobertura con negociación de precios, que en general siempre está de por medio para casi todos los sistemas. Y cobertura con desarrollo de evidencia, que es muy interesante, que no se ha desarrollado hasta el momento. Probablemente debiera haber cambios normativos de por medio, pero también hace avanzar hacia un consenso social, o sea, hasta qué punto estamos disponibles para suspender medicamentos en el caso de que no sean efectivos. Desde el punto de vista ético puede ser muy complejo. Y eso limitaría de alguna otra forma poder avanzar en este tipo de alternativas que parecen ser innovadoras y que parecen ser interesantes, al menos desde el punto de vista de la ETS. Y ya luego en el HL3 ya tenemos no cubre. Bien, esa fue la presentación que les tenía para el día de hoy. No sé si hay alguna consulta, duda, preguntas. Dino, muchísimas gracias. Bueno, es un tema recontra complejo, hay que decirlo, para un paciente, para una agrupación de pacientes que no tienen la familiaridad de estar en este ambiente, pero con lo que nos hemos acercado a partir de lo que es el Comité de Droga de Alto Costo, que tú lo mencionaste, bueno, que es un tema que esperamos Moisés pueda tocar cuando se sume. Hay varias preguntas ya de la gente. Quería, si podías, por favor, explicar para quiénes son pacientes que están aquí preguntando, así como también agrupaciones, dentro de qué área del ministerio están ustedes, en la función precisa y clara de qué es lo que ustedes hacen ahí, y qué significancia tiene eso para el paciente, el hecho de que ustedes estén ahí haciendo eso, por favor. Sí, sí. Bueno, un segundito. Por favor. No tengo un esquema, perdón, pero No te preocupes. básicamente el Ministerio de Salud tiene dos grandes subsecretarías. La subsecretaría de redes asistenciales, que como bien dice su nombre, se encarga de la vinculación con las redes de atención, específicamente hospitales, el consultorio en algunos casos, centros de atención de especialidades, los hospitales de distinta complejidad, y cómo se articulan estos centros de atención o estas redes de atención a nivel comunitario, a nivel regional o interregional, macrozonal o nacional incluso. Esa es como la función específica de esa subsecretaría, y la que tiene la mayor cantidad de recursos por la construcción de hospitales, por la compra de equipamiento, por la contratación de los profesionales de la salud a nivel nacional. Por otra parte, existe la Subsecretaría de Salud Pública, donde está incorporado el departamento nuestro, que es una subsecretaría relacionada más bien con la normativa de cómo se regula el sistema de salud en general, no solamente los hospitales o el sistema de salud público, sino a nivel global. Es la subsecretaría encargada de la pandemia, es la subsecretaría encargada del desarrollo de los planes nacionales, entre ellos el plan de cáncer. Y esta subsecretaría tiene distintas divisiones. Las más relevantes para efectos de lo que yo creo que conversamos hoy día es la división de prevención y control, que ve los programas específicamente, donde está el Departamento Nacional del Cáncer, Nacional de Control del Cáncer y otros tumores, manejo integral del cáncer. Y en el caso nuestro, la división de planificación, que es una división más bien de análisis y estudios. Y por eso nosotros estamos en esa otra división, que tiene más bien relación, guarda relación más bien con
realizar análisis y estudio de por qué hacemos las cosas de cierta forma, de generar información para la toma de decisiones o incluso metodologías para esta toma de decisiones. Y por esa razón nosotros existimos dentro del ministerio. Como les decía antiguamente, por ejemplo, las guías clínicas se hacían con una metodología que se llaman, que los gringos le dicen, los antiguos muchachos alrededor de la mesa. O sea, cuando juntamos 4 especialistas, los sentamos en una mesa y en 3 días tenemos una guía clínica que no tenemos ninguna claridad de si es aplicable o no aplicable a la vida real de los pacientes, de los servicios de salud, de las redes de atención. A partir de la reforma que tuvimos desde el año 2014, incluso 2013, de las guías clínicas también hemos ido desarrollando muchos otros métodos relativos a la evaluación de tecnología sanitaria, pero vinculada a la toma de decisiones, que eso es lo importante. De una u otra forma, hacer estudios, hacer análisis que no estén vinculados a la toma de decisiones no tiene tanto sentido. Lo que ocurría muchas veces es que se hacía un estudio, pero finalmente no se tomaba en cuenta cuando había que tomar una decisión en el GES o en algún otro proceso de cobertura. Ahora sí, estos procesos están vinculados a el resultado de estos estudios. Y eso es lo que hacemos nosotros, básicamente. En general, lo que nosotros hacemos es desarrollar información más que tomar decisiones. La toma de decisiones está radicada en distintos cuerpos, algunos colegiados, otros personales. Por ejemplo, en el caso de Ricardo Soto está en un cuerpo colegiado, que es la Comisión de Recomendación Priorizada, y luego los ministros de Salud y Hacienda. En el caso del DAC, no somos nosotros, sino que es este panel de la comisión de DAC, propiamente tal, que nosotros tenemos un representante ahí, pero no es el departamento de TESA. En el caso de las guías clínicas, es un panel de expertos multidisciplinarios de distintos niveles de atención que genera las recomendaciones de cuáles son las intervenciones que se recomiendan para cada problema de salud y condición de salud específica. Lo que nosotros hacemos más bien es el apoyo o desarrollo o sustento metodológico técnico para ese proceso. Oye, y a propósito de eso mismo, Dino, entendemos que en este proceso de evaluación de tecnologías sanitarias que incluyen entre drogas, medicamentos, dispositivos, son varias cosas, entiendo que también hay un acervo que tiene relación con la temporalidad. Sabemos de que las tecnologías van rápidamente renovándose y todos lados ahí mostramos unos gráficos de qué tan rápido esto llega a los pacientes. Y qué tan rápido además podemos ir actualizando nosotros también desde el punto de vista de poder aplicarlo a su vez. Porque me imagino que, como bien tú decías, tiene que ver también con la red asistencial, que tenga la capacidad también de responder de repente a que aprobemos algo, pero que sea imposible ponerlo en práctica en la red. ¿Eso también hay un vínculo de ustedes ahí, un trabajo con el otro brazo del ministerio? Claro. Sí, efectivamente, ese era un problema que era muy frecuente, que muchas veces ocurría, que particularmente en las guías clínicas, pero también incluso en el proceso de cobertura pasaba mucho, que se generaba una cobertura obligatoria para las redes, de decir, mire, usted tiene que incorporar este medicamento o esta intervención o esta cirugía, pero efectivamente no sabíamos si eso era posible dentro de la red. La Subsecretaría de las Redes Asistenciales ha tenido desde hace ya varios años, nosotros le hacemos consultas específicas sobre cuál es la factibilidad de cada intervención por sí sola, o sea, específicamente, o sea, usted tiene la capacidad de incorporar estos medicamentos endovenosos, tiene los suficientes sillones de quimioterapia, tiene los químicos farmacéuticos, la enfermera, el químico farmacéutico que lo prepare con una cámara de flujo laminar o un gabinete de seguridad. Tiene la enfermera especializada que puede evaluar si tiene alguna reacción adversa al paciente. Y con eso esa información recién clara, decir, ok, con esta información tenemos claro que podemos asegurar más o menos estos medicamentos y estos otros probablemente no van a tener que esperar a que resolvamos algunos problemas más bien de estructura primero. Bueno, voy a aprovechar de ir leyendo algunas de las consultas, seguramente hay algo ves también tú, Dino, en el panel del chat. Pregunta Alejandra, bueno, ya entiendo que es paciente, dice, tengo una duda, mucha gente que tiene ISAPRE, en plan cerrado, no puede costear palvociclip. Aquí estamos hablando directamente de una droga de alto costo. Ahora,
Claro, a partir de lo que es la ley habla de universalidad. Ciertamente que la ley cuando se desarrolla parte pensando en el sistema público. Sí, Lo mismo que el DAC, está hecho para el sistema público. Comentarle a Alejandra que ETESA también existe en las ISAPRES, también hay evaluación de tecnología sanitaria y ellos determinan qué tipo de droga dan o no. Hoy por hoy solamente se puede apelar a que la ISAPRE en la que tú estás tengas ese beneficio o no y optar a un convenio, a la opción de un contractual, extracontractual o el CAE, que es de tu ISAPRE, digamos. La ley, en algún momento, esperamos, pueda llegar a ser universal. Eso también depende de lo que sea. Se está discutiendo desde el punto de vista de FONASA, ¿cierto? Del Plan de Salud Universal. Va todo como de la mano. Hoy por hoy la ley no solamente tiene que ver esto de los medicamentos, sino que también tiene que ver con un plan nacional de cáncer que está incluida la educación, la creación de centros, renovación de centros, etcétera. Es una estrategia que ya partió antes incluso que la ley. Ahora, respecto a esto mismo de las drogas que aquí comenta Alejandra Dino, hay mucha innovación. Hoy día está preguntando la persona respecto a la inmunoterapia. Las drogas que hoy día aparecen, normalmente que se postulan a ETESA desde la ley Recarte Soto o desde la misma droga de alto costo de DAC, ¿cómo ves tú que el futuro respecto a aquello? ¿Hacia dónde va la mano respecto a este tipo de las drogas? Porque sabemos que muchas de ellas son para paliativos, que están en un proceso donde el paciente busca mejor calidad de vida, más que el fenómeno curativo, pero ¿cómo lo ves tú desde tu experiencia? ¿Qué vienen a sentarse hoy día estas drogas? ¿Qué beneficios vienen a entregar hoy día estas drogas para el paciente a corto y mediano plazo? claro. O sea, hay en el caso de los medicamentos para cáncer, yo creo que es junto con enfermedades raras, que es como el otro Sí, gran tema que nosotros vemos, pero junto con enfermedades raras es como uno de los áreas donde existe mayor dificultad para el análisis de la información que proveen los estudios clínicos. Y esto a propósito, como les decía, de los procesos de aceleración regulatoria que había en Estados Unidos, que es como donde a los laboratorios les importa llegar con el primer registro, el resto FDA, EMA, y luego el registro, la información disponible que tienen ahí es la que utilizan para el resto del mundo. Pero finalmente el estándar que fije FDA, EMA es el que de una otra forma determina qué tanta calidad tiene la información que nos llega. ¿Cuál es el problema de que efectivamente existen muchos medicamentos? Hay un libro muy bueno que se lo recomiendo del profesor Prasad, que se llama Malignant, que habla sobre cómo de una u otra forma ha habido alguna distorsión en los estudios realizados, en particular en enfermedades, en cáncer, eh, que permite o que distorsiona los resultados que tenemos. No sé, por ejemplo, que algún medicamento que tiene un estándar de comparación, que ya no existe un tratamiento basal que es el estándar, eh, los medicamentos nuevos no se están comparando contra ese estándar, sino contra un estándar anterior. Entonces eso, de otra forma, magnifica el efecto de la intervención más allá de lo que realmente los pacientes se beneficiarían finalmente. Lo segundo tiene que ver con los mismos desenlaces que efectivamente comentábamos. Hay, como decían, uno puede tener una mejor calidad de vida, que es vivir mejor, o puede tener un aumento de la sobrevida, que es vivir más. Y en general son como las dos grandes dimensiones que estamos relativamente, existe relativo consenso de que quisiéramos obtener con estos medicamentos, cualquiera de los dos que fuese. Sin embargo, muchos medicamentos, de estos medicamentos, incluso los innovadores, no ofrecen mejoría en ninguna de los dos casos, que sea clara, sino más bien en desenlaces que son, por ejemplo, desenlaces sustitutos, que van en el camino, por así decirlo. Finalmente uno podría esperar que las personas vivieran más, o finalmente uno podría esperar que aumente la calidad de vida, pero no se ha demostrado que sea así. O desenlaces compuestos que mezclan dentro de una juguera distintos temas relacionados, por una parte, claro, a la sobrevida, pero por otra parte a la velocidad en que se obtiene el crecimiento del tamaño tumoral. Entonces, y con cortes que son completamente arbitrarios, que no tienen ningún sentido desde el punto de vista clínico, y eso es una cosa que está muy, muy estudiada
sobre la progresión de la enfermedad son cortes que se realizaron por nadie tiene mucha claridad de cómo se realizaron, y están basados en las mediciones manuales que hacían los antiguos oncólogos en los años 60. Entonces, no tiene tanta relación con desenlaces que podían ser importantes para los pacientes. Y el problema es que muchas de las autorizaciones regulatorias que hace la FDA están relacionadas con ese tipo de situaciones actualmente. Y lo que es peor, que si bien es cierto esto ocurre, lo que uno esperaría es que se mantuviesen estudios clínicos en el tiempo, que finalmente demostraran impacto en alguno de estos desenlaces relevantes, y en el intermedio dar un poco de acceso a los pacientes cuando sea posible. Finalmente lo que está ocurriendo es que estos estudios no se están realizando, no se están llegando a su fin. Entonces, eso nos genera un problema para cuando tenemos que tomar una decisión, porque de una otra forma hay mucha incertidumbre sobre los resultados que tenemos. Y esta incertidumbre dificulta que uno pueda tomar una decisión, finalmente, porque decir, o sea, estamos dispuestos como país a pagar intervenciones que son millonarias para resultados que no tenemos tan claro de si efectivamente van a impactar en lo que los pacientes quieren, o lo que creemos que quieren al menos, o no. Ese es como el gran problema que tenemos dentro de la ETESA, en particular de enfermedades raras y de cáncer, que son como los dos eventos en que ocurren estos elementos. Gracias, Dino. Mira, aquí consulta Sulamita, dice, el problema que tenemos en los centros de salud es que tenemos la aprobación del comité DAC, claro, bueno, llega ahí la aprobación del uso del medicamento, lo que sea, pero no nos llegan los dineros y caemos en deuda hospitalaria. El movimiento de dinero de medicamentos DAC sigue siendo un tema que consume presupuestos de otros ítems y endeuda a los hospitales. Bueno, sé que no es directamente tu área, pero ciertamente que afecta, porque nos ha tocado que ese proceso ha sido, que era un poco la idea que pudiera hoy día Moisés hablarnos de eso, ¿no? Ha sido un poco complejo. Hay pacientes que obviamente se demora mucho este proceso y no llegan a tiempo de vuelta a esta respuesta, pero principalmente este tema del manejo de los recursos. Hoy día la ley, dicho por el director de FONASA, contempla 330.000 millones de pesos, de cáncer me refiero, y un valor excepcional por una sola vez de 60.000 millones, que ahora quedó en 40.000. Y esos 40.000 corresponden al, entre comillas, texto de tratamientos. Y desde esa perspectiva, y a propósito de lo que pregunta ella, ¿qué noción tienes tú del uso de esos 40.000 millones? ¿A qué se va eventualmente a asignar? ¿A qué manejo o qué cintura le va a dar a ETESA y a DAC? Sí, digamos? Sí. Bueno, ahí hay que hacer una pequeña definición. Efectivamente, estos 40.000 millones no son parte, por así decirlo, son parte de una negociación a propósito de la ley, pero no están incluidos dentro de la ley. Son parte como de la estructura normativa de la ley. La estructura normativa de la ley es interesante porque no tiene, no sé por qué razón, yo no tuve la discusión ni nada, no me senté a hablar con él. No tiene un proceso, no está asociado a un proceso de TESA o como queramos llamarle, para efecto de definir qué cosas se intervienen o no, sino que sigue el mismo esquema de good old boys around the table, los viejos muchachos alrededor de la mesa, que básicamente esta Comisión Nacional del Cáncer, que de una otra forma agrupa experiencia, agrupa conocimiento, agrupa personalidades, pero no necesariamente le da un sustento metodológico detrás. En particular, y eso a mí me preocupó cuando salió, pero bueno, en fin, cómo se han dado las cosas, me alivió bastante cuando efectivamente, a propósito de estos 40.000 millones que se comprometieron por parte del ministro y el director del fondo, se asignaron específicamente a lo que va a ser el DAC de estos próximos años. No tengo idea si va a ser solo de este año o de este año lo siguiente. Pero sí, va a seguir un sistema. La idea es poder expandir el número de medicamentos que van a cubrir durante este año, y eso lo deberíamos tener ahora durante el primer semestre, a principio del primer semestre, diría yo. Y en eso hemos estado trabajando durante algunos de estos meses, buscando cotizaciones, pidiendo a los laboratorios que nos envíen buenos precios para poder incorporar
drogas de alto costo de cáncer en este proceso DAC, que van a ser financiadas a partir de estos 40.000 millones que fueron comprometidos para tratamiento. Ese es como el... Y en forma paralela, esto es importante que también lo sepan, porque nosotros como ministerio muchas veces no comunicamos estos avances. Efectivamente, la idea es poder, hasta hace poco, la forma en que se solicitaban las intervenciones era a través de correo, que era un poco más ineficiente desde el punto de vista como de la trazabilidad de los casos. La idea ahora es tener una plataforma similar Ricardo Soto, que básicamente para efectos de los clínicos va a ser lo mismo, va a pinchar a un lado, pinchar al otro, pero va a ser la misma plataforma, pero que de una otra forma nos va a permitir dar un seguimiento a los casos, de cuánto nos estamos demorando, de si nos atrasamos en la autorización o no, de si los medicamentos llegan efectivamente a las farmacias de los hospitales, como la trazabilidad de la compra, el gasto, de forma tal de poder hacer proyecciones mucho más precisas, y esas proyecciones más precisas poder transformarlas también después en poder de negociación, de decir, ok, hemos obtenido tantas coberturas, necesitamos tanto dinero más, y con esto podemos tener mucho más beneficio. Entonces, esos procesos, que son procesos más bien administrativos, que muchas veces se pasan por alto, generan mucha información valiosa para efectos después de tomar decisiones claro. o de negociar también. Es una plataforma DAC que ustedes llamaron, ¿no? Plataforma, ¿cómo le llamará esa plataforma que están levantando? Plataforma DAC. Ya, genial. Similar a Ricardo Soto. Perfecto. Menos correo y menos papelitos y más plataformas digitales ahora. Exactamente. Genial. Mira, Ale Barahona consulta, dice, ¿aún está vigente el auxilio extraordinario? ¿Qué departamento lo está viendo? ¿Se realiza proceso según último procedimiento del año 2018? Esa es una pregunta de la Ale. Y lo otro es, consulta cuál es el mecanismo para la recomendación apelable en la priorización. Ya, en el caso, ya, esas dos cosas. En el caso del auxilio extraordinario, como, bueno, la forma del auxilio extraordinario que antiguamente tenía mucho de cáncer, eso ya desapareció, pero sigue existiendo el auxilio extraordinario como tal. Que está asociado a otras condiciones de salud, no cáncer. En algunos casos podría ser, pero muy específico, como no terapias oncológicas, sino medicamentos coadyuvantes en la terapia. En general eso sigue siendo discrecional de la autoridad. Ese es como el sentido del auxilio extraordinario, que sea extraordinario. Y el proceso es variable. En general se le pregunta a algún departamento técnico si tiene sentido, o si, no sentido, sino si efectivamente debiese cubrirse o no alguna intervención. Usualmente lo respondemos nosotros para las enfermedades, antiguamente lo respondemos nosotros para las intervenciones que no eran cáncer, y lo de cáncer lo veía el departamento de cáncer propiamente tal, pero ya eso, como le digo, se eliminó. Y nosotros seguimos viendo en algunos casos intervenciones para otras condiciones de salud. En general son intervenciones que tienen que ser transitorias, algún medicamento específico que es una sola dosis o un ciclo de 6 meses y luego ya el paciente se mejora. Enfermedades reumatológicas en general, o algunas enfermedades raras. Eso sí, sigue vigente. No sé si efectivamente el proceso al menos, no sé si existe financiamiento actualmente porque, como les digo, un financiamiento que depende de Hacienda y ellos lo pueden otorgar como lo pueden otorgar. No tengo claridad sobre si está o no está. Perfecto. Bueno, aprovechar de comentarles a todas y a todos que estamos a su vez transmitiendo esta actividad a través de otra fundación de pacientes que es La Voz de los Pacientes, de Víctor Flores. Víctor, ¿estás por ahí? Para que también nos lleguen respuestas, preguntas, perdón, desde la radio La Voz de los Pacientes. Si me escuchas, Víctor, avísame y vemos si podemos pasar también preguntas desde la radio. Sigo leyendo entonces. Bueno, aquí pregunta Sulamita, dice, Sulamita, ¿para este año se consideran inhibidores de ciclina? Esto ha sido tema hace mucho rato. Yo sé que a ustedes les toca la evaluación y al comité le toca la aprobación. Pero ve si puedes contestar esa pregunta, Dino.
Sí, efectivamente, inhibidores de ciclina en particular es algo que estamos evaluando. No quisiera explayarme tanto porque existe cierto proceso de negociación y conversación con los laboratorios que pudiese ser sensible de tramitar en este momento, en esta situación. Sí hay que tener algo en consideración. Si cada terapia con inhibidores de ciclina son aproximadamente entre 30 a 35 millones de pesos por persona. Si consideramos que en un año pudiesen haber entre 800 y 1200 mujeres eh, potencialmente beneficiarias o sea, solo comprando inhibidores de ciclina nos quedamos sin ningún otro medicamento para ninguna otra enfermedad oncológica de este tipo, o sea, como cobertura DAC con los fondos que tenemos actualmente. Y eso es algo que tenemos que transparentar y poner en consideración porque efectivamente los costos de la unidad de ciclina son muy altos y además de eso la cantidad, o sea, el número de personas, mejor dicho, no cantidad, el número de personas que potencialmente debiesen ser beneficiarias por una potencial cobertura, que es incluso una cobertura muy restringida, no es para todas las personas que potencialmente se pueden beneficiar, sino las que más se benefician, utilizaríamos todo el fondo de cáncer solo en eso. Oye, bueno, ese es un tema, porque me imagino que en este proceso que ustedes realizan, que es lo que yo tengo entendido, también tú te reúnes con los que desarrollan estos productos, cualquiera que este sea, ¿no? Sí. El creador de la tecnología, y se negocia de alguna manera este tema para que el impacto farmacoeconómico sea el menor posible, se pueda distribuir de la mejor manera. El paciente oncológico, tenemos claro que la oncología es en cáncer, hay más de 200 tipos de cáncer distintos y hay muchos de ellos que no están hoy día ni en GES, ni en Eric Artesoto, ni nada. Entonces, la administración de los recursos siempre es un tema. Sí, sí. Eso es bueno que lo comentemos con las personas. Ustedes se reúnen periódicamente, entiendo, con los que desarrollan la tecnología sanitaria. Esas actividades les permiten negociar mejores precios, les permiten poner a disposición de Senabas, me imagino, yo no sé quién hará la compra al final, eh, mejores tarifas. ¿Cómo se negocia a nivel país ese tipo de cosas? Sí, en general, ahí hay que tener existen distintas formas, o sea, existen distintos incentivos a que los laboratorios, los productores disminuyan sus precios. Lo importante es que podemos alinear esos incentivos con los procesos que nosotros de cobertura que ya tenemos. En el caso, por ejemplo, de Ricardo Soto, existe un proceso de consulta de información a proveedores, así se llama en la ley, no se llama negociación, pero todos entendemos que es un proceso de negociación, en que le decimos, mire, necesitamos tal precio porque efectivamente haciendo los cuadros, los cálculos, necesitamos una emisión de porcentaje relativamente cercana. Y de hecho, hace poco sacamos una publicación sobre cuáles fueron las disminuciones de precio de cada laboratorio y es bien interesante lo que se obtuvo. En general ha sido un proceso, yo diría, exitoso. Al menos los últimos dos decretos, tercero y cuarto. En el caso de cáncer, como no está asociada a una garantía, efectivamente, o sea, mejor dicho, como no hay un proceso normativo específico de cómo esto debiese hacerse, que sí existe en el caso de Ricardo Soto, es un poco más complejo hacerlo. Entonces, estamos partiendo, por así decirlo, un poco al revés. Consultamos precios porque sabemos que existe interés activo de algunos proveedores y luego combinando cuáles van a ser los impactos presupuestarios junto con la evidencia o ya como un prelistado, pre-priorizado, por así decirlo, de qué quisiéramos incorporar, vamos a ir con los laboratorios donde efectivamente nos interesa donde que se bajen más o que tengan mayor emisión de precios para decirle, mire, necesitamos estos precios y con eso tienen una cobertura, vamos a tener una cobertura de un año completo para toda la red pública, de todos los pacientes, para su medicamento. Y sus competidores no van a vender nada, o sea, al menos para el sector público. Pero ese es como el incentivo finalmente. Y eso sí lo estamos, no es algo que hayamos hecho activamente porque estamos en este proceso primero de evaluar cuáles fueron consolidar los precios que nos enviaron, ver cuáles son el listado de intervenciones que queremos incorporar, pero en algún momento vamos a tener esa conversación a propósito de DAC.
Correcto. que tenemos muchas conversaciones a propósito de muchas otras formas de cobertura, pero a propósito de DAC la vamos a tener ahora prontamente cuando tengamos ya más claridad de lo que queremos. O sea, incluso ustedes mismos los pueden llamar a negociar una vez que tienen ya establecidos hasta los parámetros de lo que necesitan, de lo que la población necesita en el fondo. Dice Nicolás, ¿habrá ETESA para la priorización de coberturas en ley Ricardo Soto? Obvio, tiene que haber, me entiendo, ¿no? En Ricardo Soto existe, o sea... ley de cáncer, perdón, en ley de cáncer. Ley de cáncer, como le decía, bueno, ya anotó Nicolás, ley de cáncer. Sí, Nico, sí, efectivamente, en el caso de la ley de cáncer, propiamente tal, el texto normativo no indica un proceso de PESA propiamente tal. Pero de una u otra forma ha sido la intención de la autoridad de que así sea, de que estos fondos que están en el contexto de la ley de cáncer pasen por un proceso de TESA, que es el proceso DAC que tenemos, ya estamos acoplados nosotros con ellos, o con el comité DAC. Entonces, estamos trabajando en conjunto para que así sea. Alejandra Barahona pregunta, ¿la cobertura con desarrollo de evidencia se relacionaría con el sistema de riesgo compartido público-privado? ¿Cómo le llega finalmente al paciente las acciones de TESA? Bueno, ya lo había preguntado también. Sí. Efectivamente, los acuerdos de riesgo compartido, o sea, el desarrollo de evidencia, claro, efectivamente es una forma de compartir el riesgo, en este caso asociado a la incertidumbre relativa al efecto de la intervención. Cómo llegar a que eso sea una realidad es bastante más complejo, creo yo, desde el punto de vista normativo, porque no tenemos, o sea, no hemos tenido esa discusión probablemente en Chile aún, que una discusión no a nivel de nosotros los que trabajamos en esto, probablemente con los académicos que siempre nos ayudan y que están muy interesados en que esto sea de esta forma, sino que es complejo. Hola Moisés, ¿cómo estás? Es complejo realizarlo porque efectivamente no hemos tenido esa conversación. O sea, si dado el caso nos ponemos en que queremos hacer cobertura con desarrollo de evidencia, estamos dispuestos finalmente a los peores casos en tener que suspender tratamientos para las personas cuando veamos que no tienen impacto. Eso es una pregunta que tenemos que hacernos, tienen que hacerse los pacientes, tenemos que hacernos como sociedad en general. Sí, exactamente. Entonces, probablemente cuando tengamos esa respuesta, vamos a poder saber si podemos avanzar en mecanismos más innovadores. Oye, en realidad hay muchas preguntas aquí, podríamos hacer una jornada contigo solamente, incluso. Mira, vamos a gracias a Moisés por sumarte y a este llamado más de la Fundación, ya de la segunda vez o tercera que te tenemos de casero casi en estas actividades, Moisés. Muchas gracias por estar esta mañana. Sí, Francisco, primero me quiero disculpar por el atraso. Tuve una situación bien ridícula, la verdad, de que mi gato se paró arriba de la pantalla del computador y lo rompió. Así que tuve que conseguirme otro computador para poder participar. Así que lo siento por el atraso en haber participado. No te preocupes, no te preocupes. Ha estado bien entretenida y muchas preguntas para Dino, así que ha sido una primera hora muy ilustrativa. Siguen las preguntas, pero si estás preparado, Moisés, tú me dices, para seguir contigo. Mientras tanto, comentarles nuevamente que estamos con la voz de los pacientes también. Víctor, si estás por ahí, nos puedes comentar si tenemos preguntas o saludos de gente de Chile, me imagino de otras partes. Coméntame si puedes hablar ahí. Encantado de escucharte, Víctor. Si no, seguimos nomás con Moisés cuando estés listo. Mira, siguen llegando estas preguntas. Ya, vamos a seguir después al final con las preguntas. Seguramente se nos suman más ahora que está Moisés. Quedé aquí en una consulta de Manuel Espinosa. Dice, buenos días. ¿No parece haber una consideración de la evaluación económica y el rol de tu departamento en el proceso DAC? ¿Podrías aclarar eso? Pregunta para ti, Dino. El rol el departamento, como le decía, tiene de hecho un representante que es Moisés. Moisés
depende administrativamente de mi departamento, dentro del comité DAC para efectos de poder tomar, hacer el proceso de toma de decisiones de quién se incorpora dentro del listado. Como le digo, esto ha sido un proceso progresivo en el tiempo. Adaptar los mecanismos de TESA, que son mecanismos bastante pesados, por así decirlo, desde el punto de vista administrativo, para un proceso de cobertura es complejo, pero hemos avanzado en ese sentido y queremos avanzar aún más. Entonces, la idea es poder ir armonizando los procesos de TESA que sean similares a lo que ya estamos haciendo, por ejemplo, en Ricardo Soto. Pero todavía nos falta un poquito para llegar a ese estado, y ese gap probablemente no vamos a esperar, no vamos a detenernos a esperar que tengamos nosotros resuelto nuestro problema antes de darle cobertura a los pacientes. Así que, en fin, por esa razón, los primeros listados se hicieron con la metodología que le había comentado anteriormente. Perfecto. Moisés, dime nomás cuando estés ok y compartes pantalla. Francisco, no tengo para compartir pantalla. Hablamos con Dino en que yo iba a hablar un poco solamente sobre el DAC y participar en la parte de preguntas principalmente. No hay muchas cosas, digamos, que hacer una presentación actualmente, aparte de lo que Dino ha estado comentando. Perfecto. Entonces, partamos porque nos cuentes qué es lo que es el DAC y cómo se integra la ley de cáncer. De acuerdo. Voy a partir comentando para las personas que no lo conocen. Hay una percepción de que el DAC es un mecanismo solamente de priorización de drogas, ¿cierto? De hecho, en esta pregunta, digamos, hay una pregunta acá de Manuel Espinosa con respecto a cómo se lleva a cabo la priorización. Parece que hay que buscar un cargo en el MinSal para poder aportar. Bueno, el DAC nació por una necesidad muy específica. Cuando comenzó la idea de mover un poco más, digamos, cáncer en general, y que partió la idea de un plan de cáncer, etc., se logró liberar una mayor cantidad de recursos para específicamente drogas de alto costo. Y efectivamente hay una parte importante que tiene que ver con la priorización de cuál droga va a entrar y todo, pero el DAC como tal funciona como un comité de gasto, no como un comité de ahorro, ¿ya? ¿A qué me refiero con que es un comité de gasto? El DAC es un comité que lo que intenta es de que todos los recursos que hayan disponibles para drogas de alto costo, lo cual no los decide el DAC, ¿ya? Porque esos vienen definidos ya desde más arriba, de que todos estos recursos se ejecuten. Entonces, la idea principal del DAC es que no se ahorre ningún peso en temas de drogas de alto costo desde los recursos que hay. Si ustedes ven el año pasado, nosotros más o menos casi 15.000 millones de pesos que teníamos asignados para drogas de alto costo, el DAC logró ejecutar un poquito más de esos 15.000, o sea, nos pasamos un poquitito del presupuesto que teníamos asignado. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que efectivamente toda la plata que hay para drogas de alto costo se utilice. El DAC, la idea es que esta plata se utilice de la mejor forma. Entonces, el comité DAC está conformado actualmente solamente por médicos oncólogos y hematólogos. Y la idea es que los casos que se revisen en el DAC no son casos en que se analiza un caso particular, sino que existe este formulario que todas las personas participando en esta reunión tal vez conocen, donde sale cuáles son las drogas que están aprobadas y para qué condición. Y lo que hace el comité DAC es que revisa que todos los pacientes que un médico le está pidiendo alguna de estas drogas cumplan con las condiciones mínimas para poder recibir este medicamento. ¿Cuáles son las condiciones mínimas? Eso está bastante transparentado y en el ordinario DAC todas las personas lo pueden ver. Pedimos cosas que son bien simples, pero que no siempre en nuestro sistema de salud se cumplen. Por ejemplo, que el paciente haya pasado ya por un comité oncológico, que el paciente tenga exámenes de etapificación de no más de 3 meses, los exámenes de etapificación que sean acorde a la enfermedad que tiene, y
y principalmente entonces que se cumplan todos los criterios mínimos en que uno puede pensar el paciente que recibe esta droga tiene la mayor probabilidad de efectivamente tener el efecto beneficioso que está publicado de este medicamento. Ese es el rol principalmente del DAC. Ahora, esto significa obviamente que hay pacientes que se rechaza su solicitud, pero no es que se rechace la solicitud de un paciente particular que pide una droga particular, no es eso. Entonces, por ejemplo, el DAC rechaza actualmente casi un 40% de las solicitudes que les llegan. Y de esto hay distintas razones. La principal, por ejemplo, tiene que ver con que el paciente no tiene todos los exámenes de tipificación que tiene que tener previo al inicio de la droga. ¿Por qué es importante esto no solamente para pacientes, sino que como para el sistema de salud? Es porque efectivamente tenemos recursos que son limitados. Entonces yo les voy a dar un ejemplo. Imagínense un paciente que se solicita un medicamento, es un paciente que tiene metástasis, y su último examen, su último escáner, es de hace 6 meses, en vez de, digamos, el límite que tenemos puesto nosotros de 3 meses. Este paciente comienza a recibir la droga, y la droga se tiene que dar cada cierto tiempo, y luego se le toman nuevos exámenes para saber cómo le está funcionando el medicamento y definir si el medicamento se continúa o no. Esto significa que si a este paciente se le toman nuevos exámenes y se ve progresión de su enfermedad, uno tiene que definir que el fármaco ya no le funciona y por lo tanto ese fármaco se interrumpe. Si los exámenes que él tenía previo al inicio del fármaco son de hace mucho tiempo, al momento de tomar los exámenes cuando el paciente está con el fármaco, si ha pasado mucho tiempo, puede ser que ya había nuevas lesiones, pero que no las vimos al momento de iniciar el fármaco. Y por lo tanto ocurre que podemos estar erróneamente suspendiéndole un fármaco porque sus exámenes eran de hace mucho tiempo. Y por lo tanto es una de las razones por las cuales nosotros pedimos exámenes con cierto límite de tiempo previo al inicio del tratamiento. Este tipo de criterios desnudan algunas carencias que tiene el sistema de salud chileno, que no son particularmente el tener acceso a drogas de alto costo. Esto desnuda algunas carencias del sistema de salud chileno que son mayores que el tema de drogas de alto costo. Los pacientes muchas veces tienen problemas para poder acceder dentro del sistema de salud a exámenes de tipificación y exámenes de imágenes en los tiempos adecuados. Y esto ocurre en distintas regiones. Tenemos pacientes que a veces tendrían tal vez algunas opciones terapéuticas, por ejemplo, como radiocirugía para una metástasis única en algún lugar, en vez de comienzos de terapia sistémica, que no están disponibles en algunas regiones. Y el DAC, en cierta forma, al poner algunos de estos criterios, termina desnudando algunas de las carencias del sistema que tenemos que afrontar. Y el rol principal del DAC actualmente es ese, es que todos los recursos que hayan para drogas de alto costo se utilicen, que se utilicen en pacientes que lo más probable es que se van a beneficiar, y revisar en cierta forma de que el tiempo que los pacientes se mantienen con estos medicamentos sea el tiempo que el medicamento está funcionando. Y por eso somos tan catetes en efectivamente estar pidiendo los exámenes de tipificación, revisando que la droga sigue funcionando, etc. A modo de ejemplo, cuando uno tiene un paciente que se mantiene 3 o 4 meses extra en una droga que ha dejado de funcionar, eso significa para el sistema en algunos casos 12 a 15 millones de pesos utilizados en un medicamento que a una persona lamentablemente ya no le está funcionando. Y esos son 12 a 15 millones de pesos que si lo multiplicamos por el número total de pacientes que pasan por DAC, nos permiten, digamos, una cantidad de recursos importantes liberados para tal vez pensar en dar cobertura a otros fármacos. Ahora, muchos fármacos obviamente podrían estar en el DAC y la cantidad de fármacos aprobados para distintas patologías es cada vez mayor, lo cual no siempre significa que todos esos fármacos sean fármacos que son muy beneficiosos. Y nosotros tenemos bien claro de que nunca vamos a poder cubrir todos los medicamentos que hay para todas las condiciones, ni al ritmo que lo hacen tal vez algunos países desarrollados, a pesar de que
cuando uno mira la lista DAC, nosotros tenemos actualmente en el poco tiempo que lleva funcionando, una lista bastante extensa de medicamentos que cubren bastantes condiciones y con bastantes opciones terapéuticas. Tenemos algunos criterios de equidad, digamos, con los cuales partimos, que tienen que ver un poco con que la mayoría de los pacientes con distintas condiciones tengan algún tipo de acceso a algún medicamento innovador en algún momento de su patología. El mecanismo de priorización lo estamos, para que vaya funcionando en forma bien transparente, el mecanismo de priorización con el que partió DAC fue un mecanismo de priorización bastante arbitrario. Fue el equipo de oncólogos trabajando el DAC junto con ayuda del equipo de ETESA. ¿Y por qué? Fue porque se liberaron, digamos, recursos en forma bastante rápida a mitad del año 2019 y había que empezar a ejecutar los recursos. Y mientras que yo estoy de acuerdo con algunas de las preguntas de hay que, digamos, cómo participar en el mecanismo de priorización, etcétera, también nosotros tenemos, como el grupo DAC funciona principalmente con médicos oncólogos, tenemos mucha urgencia con respecto a que pensamos de que uno tiene que empezar a gastar los recursos en el momento en el que están inmediatamente. Porque si no se pierde la posibilidad de gastar estos recursos y comienza un nuevo año presupuestario. Y por lo tanto, por eso nosotros hemos gastado 100% de los recursos que tenemos asignados y nunca nos hemos ahorrado un peso. Y por eso, digamos, a pesar de que es cierto que tal vez vamos a necesitar mecanismos de priorización mejores a futuro, nosotros teníamos al momento de partir DAC varios fármacos que era evidente que estábamos atrasados en el país en cuanto a cobertura. Y por lo tanto, para dar un ejemplo, era evidente que en Chile teníamos un déficit de cobertura en tener asegurado el acceso de crizotinib, por ejemplo, para cáncer de pulmón ALK positivo. Era evidente que teníamos un déficit de cobertura con respecto al rol de algunas drogas en cáncer de mama que ya, digamos, eran parte del estándar de tratamiento usual. Era evidente que en melanoma, que es una enfermedad, digamos, que no tiene coberturas bien garantizadas por ningún lugar, teníamos un déficit con respecto al rol de algunas inmunoterapias que tienen beneficio en sobrevida en pacientes que eran de muy mal pronóstico. Y por lo tanto, como el grupo es un grupo principalmente clínico, estaba muy claro que hay algunos fármacos que había que comenzar ya a cubrir y a dar algunos tipos de tratamientos para los pacientes. Y por lo tanto, eso fue una parte. Ahora, eso es cómo funciona, digamos, principalmente DAC o cómo ha estado funcionando. Desde el punto de vista mío, que participo desde la unidad de Dino en DAC y participo del grupo de oncólogos que está ahí, y he tenido la suerte de intentar empujar, digamos, DAC en el sistema, yo estoy muy contento y muy satisfecho con que DAC efectivamente tenemos una lista de fármacos, los pacientes tienen acceso y ejecutamos 100% del presupuesto. Pero nos faltan muchas cosas, como les digo, DAC desnudó muchos aspectos del sistema. ¿Y cuáles son las principales cosas en las que estamos trabajando? Y con esto voy a ir terminando para que pueda haber tiempo para preguntas y podamos conversar. Una de las cosas que tenemos es que tenemos un problema con respecto a el sistema de compra nacional de medicamentos para los hospitales. Y eso lo estamos trabajando, intentando formar un mecanismo de compra centralizada de medicamentos en que pase a lo largo de una compra centralizada que nos deje tener distribución central a todos los hospitales y que la compra no pase porque el hospital tenga los recursos disponibles para acelerar de esa forma la llegada del tratamiento a los pacientes. Lo otro es que el sistema en el cual estamos revisando los casos todavía es un poco arcaico y hemos estado trabajando los últimos meses en una plataforma informática más similar a lo que se ocupa en Ricardo Soto, que permita mantener, digamos, un registro transparente con respecto a las discusiones que ocurren con los médicos en los distintos hospitales, los documentos que se están subiendo de todos los pacientes y que permita mantener todo este registro con respecto a la discusión con respecto a un paciente que se aprueba o se rechaza y que esto permita automatizar el proceso además posteriormente de la compra del fármaco. Eventualmente queremos quedar con un sistema
de compra centralizada, con un registro, con una discusión que ocurre online, que ocurre completamente documentada, de que estaban todos los documentos para cada paciente y que nos permite además mover más rápido las drogas hacia los pacientes que las requieren. Y por último, como ocurre a veces en el sistema de salud, que existan recursos liberados para comprar cosas, no necesariamente ocurre por los mismos lugares por donde existen los recursos para hacer que eso funcione. Y estamos trabajando en hacer crecer un poco DAC. Como les digo, el que DAC funcione con médicos que están revisando todos los casos, etcétera, requiere también recursos, y me refiero a recursos para el recurso humano de DAC. Y la ampliación de recursos ha sido mucho más importante que la ampliación de recursos para recurso humano por ahora. Y los médicos del DAC están trabajando la mayoría con varias horas de su tiempo de ad honorem, y porque son todos oncólogos y hematólogos que tratan pacientes en hospitales, y por lo tanto les interesa que esto funcione y nos donan un montón de su tiempo. Pero cada una de las revisiones de estos pacientes y mantener, digamos, la discusión con los médicos en los hospitales, etcétera, y revisar de que efectivamente vuelva el examen, que se envíe lo que se pidió, etcétera, toma tiempo, y estamos trabajando en poder fortalecer un poco el recurso humano. Creo que esto está funcionando bastante bien, que se están ejecutando los recursos, que nos falta mejorar todavía los mecanismos de priorización a futuro, mejorar todavía el recurso humano, y como les digo, continuar desnudando otras de las carencias del sistema, que son que un paciente puede tener a veces un acceso a una droga de alto costo, pero no tiene acceso al seguimiento adecuado y que se le tomen sus exámenes. Y por lo tanto, obviamente hay algunas cosas previas en que no lo podemos arreglar. Todo un patrón de un paciente que ha tenido todo a destiempo no se va a arreglar al final cuando el paciente ya no ha tenido la oportunidad de los mejores tratamientos y solo nos queda una droga de alto costo, que en general, lamentablemente, las drogas que son de este tipo son drogas que mejoran la sobrevida de los pacientes en algunos meses en general. Y por lo tanto nosotros tenemos algunas necesidades de que mejorar la posibilidad de los pacientes de curación. Y por lo tanto las carencias que tiene el sistema, desnudándolas de esta forma, nos permitirá planificar mejor lo que será a futuro el nuevo plan de cáncer con todos estos problemas que se están viendo. Me quedo callado ahora y recibo preguntas a la discusión. Imagino que hay varias. Sí, así es. Moisés, bueno, una de las primeras preguntas que te quiero hacer es respecto a esto de la actualización de la priorización de las listas DAC, digamos. ¿Cada cuánto tiempo se actualizan? Y en esta actualización entiendo que se incorporan, obviamente, tecnología sanitaria, y en algunos casos también se bajan tecnologías sanitarias. Y respecto de aquello, la segunda sería aquellos pacientes que ya tenían esa tecnología sanitaria, una vez que se baja del listado, ¿la sigue obteniendo? ¿Tiene derecho adquirido? Ahí van varias. Es una muy buena pregunta. Primero, con respecto a eso, efectivamente, las personas todos pueden ver el documento del ordinario DAC. Ya eso está transparente, cuáles son los principios, digamos, que sigue el DAC, cuáles son los fármacos que están aprobados. Voy a dar un ejemplo. Efectivamente, una tecnología sanitaria se puede bajar del DAC. Este fue el caso, por ejemplo, entre los dos ordinarios, que cuando se avanzó en el segundo ordinario, se subieron muchas tecnologías y se bajó, por ejemplo, bevacizumab en cáncer cervicouterino. ¿Por qué ocurrió esto? Esto ocurrió porque ahora también DAC tiene que unirse a lo que es el mecanismo entero de TESA y guías clínicas del ministerio, que funciona de una forma mucho más estructurada y mucho más sólida de lo que hasta ahora funciona la parte de drogas de alto costo. Y nuestra intención obviamente es continuar uniéndonos con todo ese proceso que incluye el proceso Ricarte-Soto, el proceso de guías clínicas, el proceso de los protocolos de atención que se están haciendo desde el Departamento de Cáncer, etcétera. Que todas las distintas áreas estén vinculadas entre sí, que no existan, digamos, como brechas o discrepancias importantes. En el proceso de guía clínica de cáncer cervicouterino, donde participan mucho más especialistas, en un proceso armado completamente con la metodología GRADE, etcétera, y muy, muy sólido, como bien reconocido, digamos, en distintos lugares. Una de las cosas que quedó con una recomendación condicional en contra, que es, digamos, uno de los niveles en los cuales no se recomienda que se haga cobertura de este fármaco, fue bevacizumab en cáncer cervicuterino. Como les dije, DAC es un grupo todavía pequeño que está intentando crecer,
pero que nosotros reconocemos de que si un grupo completo de panelistas seleccionados por el Ministerio, que incluyen gineconcólogos, radioterapeutas, quimioterapeutas, otros especialistas, participando en la metodología GRADE, que se han reunido múltiples veces, que han revisado varias de estas preguntas, que se hizo una revisión completa de esta evidencia, esa evidencia se calificó, hacen una recomendación dentro de la guía formal GES en contra de una tecnología, nosotros reconocemos que esa tecnología probablemente no requiere cobertura DAC. A la pregunta tuya de qué pasa con las pacientes que estaban recibiendo esa, digamos, esa droga, digamos, en ese momento, esas pacientes, mientras se mantengan con los controles, escáner, etcétera, pueden seguir solicitando esa tecnología, que de hecho eso es como ocurrió, y nosotros nunca suspendemos un fármaco de esa forma. De hecho, para darle el ejemplo y bien transparentemente, nosotros cuando partió DAC, no partió de forma tan estructurada con este ordinario, con este listado de fármacos, etcétera, y tenemos algunos pacientes en que se partió intentando aprobar fármacos que parecía razonable para algunos pacientes, y tenemos algunos que no están en el ordinario, pero que al inicio de DAC se aprobaron, esos fármacos han mantenido actividad en este paciente, y nosotros seguimos, digamos, solicitando el fármaco de control, y mientras ese paciente esté con el fármaco, nosotros nunca se lo vamos a suspender. Si es que fue aprobado por DAC inicialmente. Ahora, lo que sí tiene DAC, que igual es importante, es que dentro del ordinario uno ve de que si un paciente parte un fármaco que no está en el listado DAC, se lo parte, por ejemplo, un oncólogo en el sector privado, y luego requiere que este fármaco se lo pruebe DAC, eso no está cubierto por el Comité de Drogas de Alto Costo. Y la razón es simple. Estos fármacos están completamente cubiertos cuando están dentro del listado. Nosotros tendríamos una inequidad importante si por el hecho de que una persona puede ir al sector privado, inicia un fármaco y luego puede requerir a DAC cobertura de un fármaco que no está en DAC, nosotros estaríamos causando que es cosa de poder comprarte el inicio de un fármaco afuera y luego DAC te lo va a cubrir. Y no es la idea es que DAC cubre completamente este tratamiento de las drogas que están dentro del comité. Así que eso es la pregunta. El proceso de nuevos fármacos, nosotros esperamos que ocurra en forma anual, voy a decir, pero anual porque la ley de presupuesto también es anual. Entonces, nosotros tenemos que cuadrarnos un poco con el presupuesto que nos dicen que vamos a tener el próximo año. Pero obviamente durante el año estamos mirando un poco, digamos, cuáles son las cosas que hay, y estamos trabajando con el equipo del doctor Sepúlveda en un mecanismo de priorización que sea cada vez más transparente, un poco más parecido al de la ley Ricardo Soto, y que nos permita tener criterios que sean un poquito más abiertos con respecto a cuáles son los fármacos que van entrando a DAC. Ahora, en el ordinario mismo ustedes pueden ver que nosotros tenemos preferencia sobre ciertos fármacos. Cuando son fármacos que tienen beneficio en sobrevía global, para nosotros son fármacos que tienen una mayor prioridad que fármacos que tengan beneficio en sobrevía libre de progresión, y van a tener mayor probabilidad de que tengan fármacos que tengan beneficios sobre respuesta completa, que son algunos, digamos, datos como estadísticos importantes. Entonces, eso lo estamos tratando de traducir en un sistema un poco más ordenado. Pero como les digo, está tomando tiempo. Aquí ocurrieron varias cosas positivas con la ley de cáncer, pero que van a requerir tiempo para poder organizarlo. Uno es los recursos para DAC aumentaron, pero tenemos que conseguir los recursos para que mayor cantidad de personas nos puedan, digamos, ayudar en la revisión de pacientes DAC. El equipo. Claro, o sea, fíjense que somos un grupo pequeño y ahora los recursos casi que se triplicaron. Eso puede significar, nosotros el año pasado revisamos 2.000 casos de pacientes. Esto incluye la revisión completa de cada uno de esos casos. 1.500 casos de tumores sólidos, 500 casos de tumores hematológicos. Eso va a ampliarse este año y por lo tanto nosotros tenemos que poder revisar esos casos. Como sabemos que 30-40% de los casos no cumplen con todos los criterios mínimos, cada caso que nosotros revisamos, para nosotros significa que tenemos un 30-40% de recursos extra disponibles para pacientes que tal vez sí se van a beneficiar o tienen todos sus datos completos. Y por lo tanto, para nosotros es extremadamente importante esta revisión. Y lo segundo, que la ley de cáncer, como no les había comentado, incluye también una mayor necesidad de actualización de las guías clínicas en cáncer. Y esto también va a requerir una mayor cantidad de recursos e infraestructura desde el punto de vista de revisión. Y para que DAC funcione con un mecanismo de priorización más transparente, necesitamos recursos mayores.
desde el área de Dino y pedirle más tiempo, digamos, a este grupo para estar revisando. Y como última parte, DAC también tiene la dificultad de que no puede participar personas que tengan ningún tipo de conflicto de interés con sus relaciones con la industria farmacéutica. Y esto no es tan fácil de conseguir en los distintos ámbitos. No estoy diciendo que todo el mundo tiene tremendos conflictos de interés, no quiero que se entienda así. Pero, por ejemplo, yo previo a unirme al ministerio, yo trabajaba también como consultor en el ámbito de economía de la salud con un consultor que trabaja con la industria farmacéutica. Y yo tuve, digamos, que dejar toda esa actividad para poder participar en el ministerio y después, digamos, unirme a DAC. Los médicos que están participando, muchos de ellos tienen viajes financiados por laboratorios para congresos, etcétera, que son viajes de fines educacionales. Pero eso también genera algunos problemas de conflictos de interés con respecto al DAC. Y por lo tanto, digamos, necesitamos que las personas, digamos, que están dispuestos a dejar de lado algunas, ya sea actividades que son legítimas, pero profesionales de vinculación con la industria, y algunos médicos que están dispuestos a dejar algunos apoyos educacionales que la industria tiene con los médicos en Chile. Y esto no es tan fácil de conseguir ni tan rápido, como les digo. Incluso, por ejemplo, en el ámbito de economía de la salud, los principales clientes en Chile son la industria farmacéutica y por lo tanto muchas personas que trabajan con harto conocimiento con respecto a temas de evaluación de tecnología sanitaria, economía de la salud, mantienen, digamos, consultorías o vínculos con la industria farmacéutica y eso nos genera un problema, digamos, para algunas de las cosas que queremos hacer a futuro. Creo que se va a ir subsanando a medida que vamos teniendo más recursos. Esto se va a hacer más interesante también para algunas personas que quieren participar de DAC y pueden dejar otras actividades para hacerlo. Pero esta es la idea, digamos, detrás de ir creciendo DAC y que durante este año espero tengamos un sistema un poco más transparente, que las personas conozcan de cómo cada droga entró a DAC. Tengamos una plataforma online que permita la documentación completa del proceso y la transparencia total con respecto a las discusiones que se dieron. Y tercero, haber avanzado en compra centralizada de medicamentos, que va a tomar más tiempo que solamente este año, pero a medida que vayamos avanzando esperamos poder ahorrar recursos importantes, y esto es para favorecer tanto a pacientes que le lleguen antes los recursos y también para hacérselo más interesante a la industria farmacéutica. Dentro de todo, nosotros esperamos que la industria farmacéutica, cuando nos dé una oferta buena de un fármaco que podamos comprar, sepan que efectivamente esa compra va a ocurrir, que el proceso está en marcha y que los pacientes que se han calculado que van a, por ejemplo, si una industria farmacéutica, un laboratorio sabe que hay potencialmente 100 pacientes que pueden requerir este fármaco en el país. Nuestra idea como DAC no es que lo reciban 50, es que lo reciban 100. Y por lo tanto nuestra idea es que tengamos un proceso en marcha que permita también a la industria farmacéutica saber que las ofertas económicas que nos hagan van a ser efectivamente compras reales que ocurren en el año en que nosotros aceptemos esa oferta. Esta parte de la compra centralizada está tomando un poquito más tiempo del que nos hubiéramos esperado, pero estamos trabajándola. Oye, Moisés, en el periodo de pandemia tuvieron disminución en las solicitudes de DAC, porque me acuerdo que habían 16.000 millones, se pasaron un poquito, pero las solicitudes siguieron llegando de la misma manera que antes. Las solicitudes siguieron llegando, yo creo que no, en oncología, esta es una opinión mía mirando algunas de las cosas, lo que fue más común fue la baja de pacientes en el ámbito de oncología, de pacientes nuevos. Nuevas notificaciones GES, por ejemplo, durante el año disminuyeron en forma importante, etcétera, pero la gran mayoría de los oncólogos, esto es principalmente el rol de los oncólogos médicos, obviamente, la principal mayoría de los oncólogos médicos del país durante pandemia, desde el punto de vista de DAC, yo creo que es muy evidente que se mantuvieron en sus puestos trabajando todo el tiempo con una carga de pacientes similar a la que siempre han tenido. Entonces, en medio de la pandemia, la oncología médica del país mantuvo su puesto de trabajo y las solicitudes de DAC no tuvieron disminuciones muy importantes. De hecho, entre los 2 años que hemos trabajado, tuvimos un aumento importante de pacientes este segundo año y esperamos que ahora para el 2020 eso continúe. En la priorización que te había preguntado al principio, entiendo, si mal no recuerdo, en el año 2020 tuvimos, creo, 2 ordinarios, ¿no? O sea, a principio de año y a mediados, parece que fue.
Claro, inicialmente lo que pasa es que, como les digo, primero hay cosas recién que se han ido formalizando el DAC, ¿cierto? Primero tuvimos, digamos, plata que intentamos empezar a gastar y fuimos como un grupo que empezó, digamos, a hacer esto. Después se vio la necesidad de formalizar esto y ahí salió este primer ordinario. Y luego, digamos, en Chile tenemos todavía poca información con respecto, por ejemplo, al gasto corriente que está ocurriendo con respecto a prestaciones de salud en el sistema. Entonces, al momento de estar, digamos, llevamos como medio año, nos dimos cuenta de que efectivamente los recursos que teníamos nos alcanzaban para más. Y como nuestra intención es gastar todo, nosotros lo que hicimos fue, digamos, sacar un segundo ordinario con una ampliación de droga, luego de que nos ayudara el equipo de Dino a hacer algunos análisis de impacto presupuestario. Y la idea es ir corrigiendo así. Nuestra idea es que nosotros tenemos que hacer un análisis de impacto presupuestario para meter una nueva droga, porque no nos podemos, digamos, pasar de forma, digamos, ridícula de los recursos que tenemos. No digo que es porque no lo quisiéramos hacer, pero también, digamos, en Chile hay recursos que son recursos de salud, ¿cierto? Después de recursos de salud hay recursos para cáncer y recursos para otras enfermedades. Después en cáncer tenemos recursos para pacientes que no han sido diagnosticados todavía de cáncer, pacientes que requieren terapias curativas en cáncer, pacientes que requieren terapias de tratamientos que ya no son curativos, y por lo tanto tampoco se trata de que pasemos todos los recursos a drogas en particular de alto costo, cuando tenemos enormes carencias en las otras áreas de cáncer todavía, ¿cierto? Pero como les digo, la idea es que si tenemos estos recursos disponibles, si nosotros, digamos, nos vamos dando cuenta que nuestro nivel de gasto nos va a dejar con plata que sobre a fin de año, lo que pasó este año es que nos dimos que se estaba gastando poco y aceleramos, digamos, e incluimos nuevas cosas y se gastó toda la plata. O sea, la idea es que nunca nos quedemos con recursos no gastados, que se gaste todo. Ese es el fin de los médicos que están todos en el DAC, porque son todos médicos que ven pacientes, entonces no consideran de que mientras más acceso, mejor. Exacto. Mira, aquí hay una consulta de Pía Fuentes, que es directora ejecutiva de Fundación Mieloma Múltiple. Esto yo creo que es para los dos. Entre paréntesis, Dino y Moisés, les pido que por favor vayan revisando ahí las preguntas que están en pregunta y respuesta y además en el chat. Se hagan cargo de la que ustedes estimen conveniente. Yo mientras tanto sigo leyendo. Dice Pía Fuentes, en el caso de mieloma múltiple es un cáncer que no tiene cura, pero la evidencia científica cada vez más salen tratamientos de sobrevida y calidad para ella. Que pueda la pueda convertir en crónica, ¿cierto? Se discrimina los tratamientos por ser un cáncer que no tiene cura, ya que tenemos 3 medicamentos de alto costo. Esa es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Quiero que quede claro que no hay discriminación porque un cáncer no tenga cura. La gran mayoría de los fármacos que están en el DAC son fármacos para pacientes metastásicos que por definición son incurables. Entonces, mieloma, digamos, mieloma múltiple es un cáncer que no tiene cura, pero nosotros lo que dijimos que privilegiamos son que los fármacos tengan beneficio en la sobrevida de los pacientes. La gran mayoría de los fármacos que hay en DAC son para pacientes que no tienen curación, pero que son fármacos que pueden aumentar la sobrevida de estos pacientes. Y de hecho, en el DAC, por eso, digamos, el DAC tiene hematólogos y tiene oncólogos médicos. Porque además a veces los criterios un poco con los cuales, digamos, se define que una droga corresponde como a un estándar necesario son a veces un poquito diferentes las distintas especialidades y se trata de que los médicos que estén, digamos, en el comité sean médicos de esa especialidad. Entonces, efectivamente, la idea es ir ampliando, digamos, a las distintas patologías. Ahora, sí tenemos que tener en cuenta también un balance entre los distintos tipos de pacientes que hay en Chile, las distintas patologías, entre tumores sólidos, tumores hematológicos, y posteriormente dentro de eso, dentro de tipos de tumores sólidos, tipos de tumores hematológicos. Y a veces, efectivamente, por ejemplo, hay un paciente que puede tener, no queremos que solamente, digamos, en una enfermedad alguien tenga acceso a 3 líneas distintas de fármacos innovadores y alguien con otro tipo de cáncer no tenga acceso a ninguna. Entonces queremos ir balanceando un poco eso. Y por lo tanto, efectivamente, mieloma múltiple nada es discriminado porque no son una patología curable. La gran mayoría de los fármacos que están en DAC son para patologías que son incurables. ¿Ya? Muy bien, gracias. Mira, comenta aquí Cecilia Rodríguez, dice, uno de los problemas de la ley de Cartes Soto es que el paciente no puede seguir su caso en los sistemas.
Esto se espera resolver en DAC, de manera que pueda seguir su caso. Bueno, algo adelantaba Moisés, ¿no? Y Dino también lo comentó, ¿no? Sí, yo, o sea, Dino puede hablar, Ricardo Soto, yo no sé, yo la verdad no tengo pensado de que el paciente vaya a seguir su caso en el sistema, no lo estamos integrando dentro de la plataforma, ¿ya? Sinceramente, digamos, tengo la duda, la idea de DAC es que en general la plataforma va a funcionar de cierta forma en que desde que hay una solicitud, el caso debiese estar aprobado o rechazado dentro de un plazo, tenemos como límite máximo de 7 días, pero digamos 2 semanas, asumiendo que de pronto nos caiga una semana feriada o algo así, pero ese digamos, son los tiempos en los que estamos trabajando y principalmente son los tiempos que en este año y medio en general se han cumplido. La gran mayoría de todas las revisiones ocurren durante el plazo de una semana. Pero no tenemos pensado una plataforma donde cada paciente, digamos, se pueda meter a mirar esto. En parte eso yo creo que sería, sinceramente, ya la plataforma que estamos armando en que todos los médicos tengan acceso a esto y hay una plataforma de revisión y que es extremadamente compleja, entonces un sistema informático en donde además cada persona pudiese entrar a mirar, digamos, la etapa de esto, creo que nos tomaría una enorme cantidad de recursos. Así que no está pensado de esa forma. Perfecto. Mira, Manuel Espinosa también comenta, dice, una humilde sugerencia, esta discusión que aborda Moisés requiere convocar a una mesa amplia de trabajo, no restringida a los colegas del MinSal únicamente. El tener que gastar los recursos rápidos no justifica postergar el inicio de este trabajo colaborativo. Es urgente que el MinSal dé señales en este sentido. Dino, te dejo ese comentario que es importante. Sí, efectivamente, desde el punto de vista normativo siempre ha existido como la voluntad para, para hacer participar a distintos actores en distintas instancias, dependiendo de cuál sea efectivamente la vinculación que debiese tener con el proceso de toma de decisiones. En el caso particular de Ricardo Soto tenemos una gran comisión que supervigila el proceso más allá de solamente los temas de TESA, sino de todo el proceso de atención. En el caso de la comisión de recomendación priorizada también hay harto trabajo ahí de participación ciudadana y eventualmente en algún futuro no es descabellado que pudiese ser algo similar dentro de DAC, pero para eso también tienen que estar los ajustes normativos probablemente que den cuenta de ello para de una otra forma regular y transparentar cualquier problema que pudiese haber en temas de conflictos de interés o algún otro similar. Sí, y yo yo entiendo lo que dice Manuel Espinosa. Ahora quiero dejar claro de que lo que él dice de que la necesidad de partir rápido no justifica, digamos, en cierta forma que partieran colegas de MinSal únicamente. DAC cuando inició, efectivamente las personas fueron personas que trajimos todos de fuera de MinSal. Entonces, digamos, cuando partió DAC no fue que como necesitábamos esto, solamente era gente de MinSal que hiciera esto, sino que efectivamente cuando partió DAC, digamos, le pedimos ayuda al doctor César del Castillo del Hospital San Borja, Hernán López del Barros Luco y Clínica Las Condes, la doctora Ximena Valladares del Salvador, Tomás Merino de la Católica, José Peña del Hospital Sotero del Río y Roberto Stay del Hospital El Salvador. Entonces, efectivamente, no partió con gente de MinSal, solamente trajimos gente que cumpliera con las características de algunos asuntos de conflicto de interés, etcétera, que fueran médicos que conocieran bien la República y sus necesidades y que nos donaran su tiempo inicialmente porque no teníamos recursos para contratarlo. Y luego ahora, como ya están dentro de DAC, etcétera, ahora son parte de MinSal. Entonces, efectivamente, ese partido, digamos, no estaba restringido a colegas de MinSal para nada. Y de hecho estamos ahora solicitando recursos para hacer crecer DAC y poder traer, digamos, gente de fuera para cumplir con otras labores dentro de DAC que nos hemos ido dando cuenta que nos faltan, ¿cierto? Necesitamos más tiempo de la evaluación de tecnología sanitaria, necesitamos probablemente más tiempo de enfermera, de químico farmacéutico, de algunas otras especialidades que no están representadas, pero a que medida que esto va creciendo, se hace notorio que un grupo exclusivamente médico no era suficiente. Así que efectivamente, digamos, DAC no tiene ninguna limitación para, digamos, participación o traer gente de fuera. Nuestra limitación principal por ahora tiene que ver con algunos asuntos de
presupuesto, recursos humanos, y eso estamos tratando de trabajarlo. O sea, la idea es que esto funcione cada vez lo mejor posible y con la gente que sea más necesario. Hay una pregunta interesante con respecto a si esperamos, digamos, sumar participación de pacientes similar a la ley Rigarte Soto. Nuestra idea es que el proceso DAC no sea un proceso que ocurre aparte de todos los otros procesos de MinSal. Entonces, nuestra idea es que el proceso DAC quede integrado dentro del proceso de ley Rigarte Soto. ¿En qué sentido? Entre los principios de DAC están de que DAC solamente cubre fármacos que no están cubiertos ni por GES, que tienen su propio proceso de priorización, ni por ley Rigarte Soto. ¿Por qué es importante esto? Porque GES son fármacos y otras cosas que están garantizadas. Ley Rigarte Soto son fármacos que también por ley están garantizados. DAC funciona con el presupuesto que tenga disponible, que se va a ir viendo obviamente año a año. Y por lo tanto es distinto que los otros que son fármacos o medicamentos o procesos garantizados. Y lo importante de esto es que nosotros entonces, nuestra intención es que dentro del proceso Rigarte Soto, donde hay participación de pacientes ya estructurada, etcétera, nosotros las cosas que no queden de Rigarte Soto, que hayan sido, digamos, solicitadas por pacientes, etcétera, tomar de esas cosas y analizarlas para DAC, para que sea un proceso integrado entre los distintos aspectos que existen de cobertura y que no tengamos un proceso paralelo que no está conversando con el otro proceso. Es importante para nosotros porque dentro de todo es difícil crear procesos de participación de pacientes que estén bien hechos. Yo particularmente no tengo experiencia en ese proceso y creo que el hecho de que en Rigarte Soto ese proceso se haya estado trabajando y mejorando a través de estos años hacen que sea necesario que el resto de las áreas nos colguemos un poco de un proceso que se está mejorando en vez de intentar establecer procesos paralelos de participación, porque la cantidad de personas capacitadas para establecer esos procesos en Chile tampoco son tantas. Entonces, digamos, nuestra idea es que este sea un proceso fluido entre estas áreas y colgarnos del proceso Rigarte Soto para DAC. Bueno, eso es muy importante, eso de integrarlo a otras áreas, porque también está incorporado en esto el GES oncológico, por ejemplo, en donde me imagino en algún momento en la actualización de esos GES, Dino, corrígeme tú, también participa de TESA, y cuando DAC aprueba una droga, y esa droga tiene continuidad, eventualmente podría estar incorporado en una canasta de alguna de estas patologías aprobadas en GES. O sea, me imagino que tiene que ir aportando una cosa a la otra, no actuar de manera desconectada, digamos, como bien decías tú, Moisés. O sea, efectivamente, a medida que pasa el tiempo, la idea, digamos, es que los fármacos, o sea, ¿qué es lo ideal, digamos, para nosotros? Lo ideal es que hay un proceso, digamos, en que las personas tengan garantizadas coberturas de fármacos que se transforman en los fármacos del estándar, ¿cierto? Entonces, a los fármacos también, a medida que pasa el tiempo, van disminuyendo de precio, por ejemplo. Entonces, eventualmente, un fármaco que entró a DAC es un fármaco que puede estarse dando a través de DAC con un presupuesto no garantizado, pero que lo están recibiendo todos los pacientes, que se está revisando esto. Permite además de que exista práctica clínica con respecto a este fármaco en el sector público de salud, etcétera. Y eventualmente, a medida que los precios de esos fármacos disminuyen, etcétera, o se da cuenta uno que el sistema puede lidiar con esto, quizás en el proceso de priorización GES se va a decidir que ese fármaco entre a GES. Y ese es un fármaco que va a quedar garantizado dentro de una nueva guía GES futura, dentro de las canastas GES, etcétera, y en ese momento puede salir de DAC y nos libera a nosotros recursos para nuevos fármacos. ¿Por qué estoy hablando como en forma, digamos, de que podría hacer esto? Es porque DAC lleva poco tiempo y por lo tanto que este proceso vaya a ocurrir así es lo que nosotros consideramos lo ideal y eventualmente eso es lo que esperamos que pase a medida que volvamos a tener, digamos, un presupuesto, digamos, de que permita ampliar el GES a futuro, etcétera. Ahora, obviamente cuando uno ve el GES uno diría, bueno, cuando se evalúen las nuevas canastas GES futuras, los fármacos que van a tener tal vez prioridad para entrar dentro de GES van a ser fármacos que ya estén dentro de edad, que van a tener los análisis de evidencia hechos, sus análisis de impacto presupuestario hechos, ya existe práctica en la red de cómo utilizar estos fármacos, sus potenciales efectos adversos, etcétera. Y por lo tanto va a ser más fácil de considerarlo para entrada a GES que un fármaco que de la nada aparece nuevo y que entre a GES. Hay una pregunta que es muy importante de Ana Ramos que dice, ¿qué medidas esperamos que se subsanen para disminuir el porcentaje de casos que les llegan a DAC y tienen sus exámenes fuera de los 3 meses?
Esto para mí es fundamental. Y aquí hay un asunto, uno ve, nosotros tenemos, como dije, carencias del sistema de salud que son extremadamente importantes de cosas mucho más básicas que drogas de alto costo. Y a veces obviamente ocurre toda una presión mediática con respecto a fármacos, digamos, a veces de pacientes que están al final de su vida, ¿cierto? Y nosotros sabemos, bien dando esto, que tenemos dificultades para que los pacientes accedan a una hora con un oncólogo en forma adecuada, que tengan una cirugía a tiempo o que tengan un examen a tiempo. Les voy a ser bien franco, yo trabajo también voy al comité como radioterapeuta al Instituto Nacional del Tórax, y la historia más típica de un cáncer de pulmón en Chile es un paciente que tiene tos, le toman una radiografía en 3 meses, se ve una masa, le consiguen un escáner en 4 o 6 meses más, se ve, digamos, que hay un tumor, tiene una biopsia en 4 o 6 meses más, le toman un escáner y el paciente que resultó que tenía primero un nódulo así, al momento que llega a tratamiento, es un paciente que ya está muy avanzado y ya es un paciente incurable. Y eso es porque los tiempos que tenemos para poder obtener cosas bastante más básicas y necesarias para la parte curativa en Chile todavía son muy largos. Y en parte eso requiere de que uno empuje dentro del plan de cáncer las necesidades básicas de todo un sistema oncológico, que incluye a los pacientes que no están diagnosticados. Entonces la sociedad civil de pacientes con cáncer está bastante más organizada, son personas, digamos, diagnosticadas, etc. Pero tenemos poca actividad de la sociedad civil de los pacientes sin cáncer, que van a ser diagnosticados en el futuro. Y en eso, digamos, han jugado un rol importante algunas fundaciones o corporaciones, etc. Pero eso es un poco el rol del Plan Nacional de Cáncer, ¿cierto? De cuáles son los recursos básicos de la red de salud, más allá de las tecnologías, digamos, de alto costo que se ocupan en pacientes avanzados. Claro, bueno, es porque como estamos llegando tarde, entonces tratamos de llegar con lo mejor, pero sería bueno tratar de anticiparnos un poco en el diagnóstico temprano y no esperar que pase un año para que un paciente con cáncer de pulmón esté ya metastásico y solamente para tratamientos de alto costo. Dino, quería pedirte que si nos puedes, por favor, nos quedan los últimos 3 minutos, si nos puedes dar una pequeña resumen de lo que, nuevamente, lo que corresponde a tu departamento. Entiendo que hay un grupo de personas que trabajan contigo. No sé cuánta gente, yo estimo que deben ser como 7 o 8 personas, ¿o no? Del departamento tuyo, entre todos. Los que algunos que ya conozco. No, porque eso no, es importante el recurso humano, como decía Moisés, en donde si hay más recursos deberíamos aprovechar de crecer también en los equipos. Sí, efectivamente, cuando iniciamos el trabajo en el antiguo departamento de Salud Basada en Evidencia, el año 2015, éramos 6, 7 personas. Actualmente tengo el orgullo de liderar un equipo de aproximadamente 25 personas. Son 20 personas fijas y un par más adicionales, más volantes, pero estamos todos trabajando ahí por expandir las capacidades a nivel nacional para efectos de poder contratar más gente también que nos ayude en estos procesos de DAC, Ricardo Soto, y otras drogas también, medicamentos, drogas huérfanas, enfermedades raras, que es un tema muy sensible también. Así que eso, sí. Moisés, pedirte que hagamos un pequeño resumen, pero sobre todo en lo práctico. ¿Cómo hoy día un paciente, o en este caso su médico tratante, postula al DAC? ¿Qué plazo debe esperar? ¿Cuándo se actualizan estas orgánicos o estos ordinarios? Bien en básico, porque la gente es importante que hay varias agrupaciones de pacientes aquí que quiero que entiendan cómo tienen que hacer el procedimiento y cómo también ellos pueden hacer el seguimiento, preguntando en su hospital, porque a veces ahí es donde también se detienen un poco los procesos administrativos. Perfecto. Actualmente, voy a decir el proceso también con cuáles son las carencias y dificultades que tiene, ¿ya? Actualmente, el paciente tiene que ser postulado a DAC como estas son, digamos, son medicamentos, todo lo que hay en DAC, tiene que ser postulado por su oncólogo médico, ¿ya? Y este tiene que ser un oncólogo médico que trabaja en un hospital del sector público. No se pueden postular pacientes a DAC desde el sector privado, ¿ya? Ese paciente es postulado por el oncólogo médico que tiene que enviar, ellos, digamos, cada hospital saben cuál es la dirección a donde tienen que enviar, es un correo electrónico del ministerio y todo, y tienen que enviar
los antecedentes del paciente, la historia clínica. En el ordinario sale todo esto completo, ¿ya? Pero tienen que enviar la historia clínica del paciente, todos sus antecedentes, la decisión y discusión del comité oncológico y todos los exámenes relevantes de este paciente que están descritos en el anexo del ordinario, dependiendo de cuáles son los exámenes que se tienen que enviar para cada tipo de cáncer. Una vez que eso llega al ministerio, estos son enviados a cada uno de los médicos del DAC, dependiendo de su especialidad, y ese médico revisa todos estos antecedentes y emite una respuesta, ya sea que el fármaco se aprueba, o que falta tal o cual documento, tal o cual examen, o tal o cual examen tiene más tiempo de lo habitual, etcétera, tiene más tiempo del necesario, o que se rechaza porque no está dentro de las indicaciones del DAC lo que se está solicitando. Eso le llega al médico tratante en el plazo generalmente de una semana. Se nos envían nuevamente esos exámenes y si está, digamos, cumplidos todas las características, este caso se aprueba. Actualmente lo que viene después, una vez que esto se aprueba, es que efectivamente el hospital tiene que comprar el fármaco para el paciente. Y eso ocurre por los mecanismos de cada hospital que pueden ser variables un poco en tiempo. Esa es la razón por la cual queremos llegar a una compra centralizada de fármacos. Y el hospital sabe que estos recursos van a ser suplidos en su presupuesto por el DAC. Y por lo tanto es el hospital el que tiene que hacer esa compra. El paciente solamente puede preguntar esto a su médico tratante en el hospital. Ese es el único contacto que esa persona tendría. Y algunos de estos procesos son más largos de lo que nos gustaría y eso es lo que estamos tratando de arreglar a futuro. Pero como les digo, en general es raro que haya una pregunta, digamos, de una solicitud al DAC que no tenga una respuesta en un plazo de 2 semanas máximo. Perfecto. Bueno, con esto terminamos la jornada que ha sido extensa. Gracias al... ¿cómo se llama tu gato, Moisés? Ese es Rubio. Rubio, por dejarnos tener a Moisés esta mañana. Dice por ahí que te compres un gato, mejor dice. Perro, sí. Cómprate un perro. Oye, bueno, dale las gracias, Dino. De verdad costó, pero lo logramos. Es un tema ciertamente complejo. Yo apelo a que siempre sea lo más transparente posible. Es bueno ver los rostros de quienes están en este tema de decisiones tan complicadas. La ley del cáncer, la idea es que viene a aportar en este proceso. Ojalá, más que ver esa archipiélago que tú mostraste, Dino, que está lleno de cosas distintas, distintas etapas como pelotas parchadas de fútbol antiguas, ¿sí? Ojalá en algún momento la ley nos pueda permitir unificar todo esto para el beneficio de todos los pacientes, también de los privados, por supuesto. Todo esto quedó grabado, va a ser subido a las redes de Fundación Cáncer Vida, en su canal de YouTube. Así que iniciamos este año 2021 con el pie derecho. Gracias, Moisés, de todo corazón a los dos. Gracias por el tiempo familiar que destinaron para esta actividad. Muy amables. No, muchas gracias por la invitación. Para nosotros un gusto presentar algo que creemos que está haciendo un avance importante y como les digo, la intención del DAC es ojalá siempre lograr la mayor cantidad de cobertura para personas y las personas que pasen por DAC sean personas que se beneficien de los recursos que tiene el Estado para esto. Así que muchas gracias por la invitación a explicar lo que estamos haciendo. Muy bien, gracias Dino, gracias a todos. Súper, que estés bien Francisco, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los asistentes. Nos vemos en la próxima semana. Vamos a tener una jornada de vacunas. A quienes deben recibir y a quienes no. Hay un tema complejo ahí. Están los pacientes por cáncer también de por medio. Estamos averiguando si se va a poder vacunar a ellos también o no. Así que otro tema interesante. Nos vemos. Un abrazo. Buen fin de semana. Adiós, adiós.